En la clase de hoy vamos a conocer los diferentes soportes para pintar al óleo. Hablaremos de los tipos de tejidos que podemos encontrar en los lienzos del mercado y cuáles son sus principales diferencias. También veremos qué son los soportes rígidos de madera y sus excelentes cualidades para pintar con óleo. Os mostraré todo el proceso para montar vuestro propio bastidor entelado. Así podremos personalizar nuestros proyectos con la elección específica de cada material. Además, veremos cómo realizar la imprimación de un soporte crudo, en este caso de madera. Os mostraré varias opciones para hacerlo y, como extra, un truco personal. Por último, hablaremos de reciclaje y aprovechamiento de los recursos que tenemos a mano. Hola, soy Alicia Gomar y soy profesora de Bellas Artes y artista plástica. Os doy la bienvenida a este curso de iniciación al óleo, producido por Phoenix Arts Academy. En la clase de hoy vamos a hablar de los diferentes soportes que podemos utilizar para pintar con óleo. Veremos desde los soportes más tradicionales hasta aquellos más novedosos que podemos encontrar en el mercado. También os mostraré cómo fabricar vuestro propio lienzo artesanal. Recuerda que para estar al corriente de todas las clases que vamos a ir subiendo, únicamente tienes que suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. En el mercado podremos encontrar una inmensa variedad de soportes para pintar con óleo. En primer lugar, hablaremos de los lienzos. Podremos encontrarlos de lino, algodón o tejidos sintéticos. El lino tiene una alta capacidad de absorción y su resistencia a la rotura es mayor que la del algodón. Además, sufre menos deformaciones en condiciones extremas de temperatura y humedad. El cultivo del lino es más sostenible que el de otros tejidos y además es biodegradable y reciclable. El algodón ofrece también una calidad profesional a un precio algo inferior al del lino. También existen soportes de algodón con una imprimación especial para pintar con acuarela. También podremos optar por soportes mixtos para técnicas que requieran soportes de alta resistencia. Además de los diferentes tejidos, también podremos optar por formatos diferentes. El uso de un formato u otro dependerá de los intereses específicos de cada artista. La tabla de madera es un soporte tradicional que durante siglos fue fundamental en la pintura. Es el soporte ideal para óleos por su estabilidad y dureza, aunque su transporte es más complicado que el de los lienzos, que pueden ser desmontados y enrollados. Elaborar lienzos artesanos es la opción más interesante cuando queremos personalizar nuestro proyecto. Podemos encontrar en el mercado bastidores de madera específicos para crear nuestro propio soporte. Hay que asegurarse de la correcta posición de los listones, ya que poseen un canto redondeado que elevará la tela levemente del bastidor para evitar que apoye sobre la madera y que aparezcan marcas al pintar. Si el bastidor tiene un tamaño mayor a 60 centímetros en alguno de sus lados, es recomendable usar un travesaño para darle mayor estabilidad. Hay que asegurarse de que las esquinas de nuestro bastidor estén a escuadra, o bien utilizar un bastidor con sistema de escuadra como el Feel Good Extra de la marca Phoenix. Por tratarse de un tejido de alta calidad y sostenible con el medio ambiente, voy a utilizar lino para montar mi bastidor. He elegido un tejido de grano medio de 450 gramos y con 3 capas de imprimación universal. También podremos optar por un lienzo sin imprimación y aplicarla a nosotros mismos, como os contaré al final del vídeo. Cortaremos nuestra tela con un margen suficiente para poder sujetarla con comodidad una vez estamos tensando el lienzo. El lado del bastidor que tiene el borde o bisel debe ser el que toque la tela. Usaremos una grapadora para tapizar y un tensor para lienzos. Comenzaremos poniendo una grapa en el centro de uno de los lados. El tensor es una herramienta muy útil para procurar una correcta tensión y distribución de la fuerza.
Una vez hemos colocado una grapa en el centro de cada bastidor, procederemos grapando desde el centro hacia afuera. Por último, doblaremos las esquinas intentando que al hacerlo no nos queden arrugas. Las cuñas se utilizan para tensar nuestro lienzo una vez montado sobre el bastidor, siempre que su uso sea necesario. Si no son necesarias, es mejor guardarlas hasta que deban ser usadas. Es posible que las necesitemos si nuestro lienzo se destensa con los cambios de temperatura o humedad. La imprimación es la preparación de base que se aplica a un soporte antes de pintar sobre él. Tiene una doble función: sellar el poro de la superficie y permitir la correcta fijación de la pintura. Podemos aplicar imprimación sobre superficies porosas como lienzos de tela o maderas. Yo voy a utilizar un soporte de madera natural de abedul montado sobre bastidor. Las maderas naturales son más resistentes a la humedad y ligeras que las de MDF o fibras comprimidas. Sin embargo, tienden a doblarse y necesitan un bastidor de refuerzo. En la madera natural podemos observar el dibujo de la veta. Necesitaremos gesso o imprimación universal, una paletina ancha, agua, una bandeja amplia, papel de lija y opcionalmente una espátula recta y grande. Depositaremos el gesso en la bandeja y añadiremos agua para la primera capa. Personalmente prefiero añadir la primera capa de imprimación bastante diluida, para que penetre bien en el poro de la tela o madera. Antes de imprimar, recomiendo limpiar la superficie de posibles restos de polvo o suciedad. La primera capa de gesso conviene aplicarla en la dirección de la veta de la madera. De esta manera la absorción será más profunda. Hay personas que prefieren una superficie con textura extra suave. Para ello se puede aplicar el gesso con la espátula, aunque esta opción necesitará de varias capas de imprimación para dejar la superficie bien sellada. Una vez la superficie ha secado completamente, es posible que notemos que la madera ha levantado el poro. En este caso habrá que pasar una lija suave antes de la segunda capa de imprimación. Es buena idea conservar el gesso en un recipiente hermético para que no se seque de un uso a otro. Y aquí va mi toque personal. Me gusta añadir pigmento negro en la segunda capa de gesso. Si no tienes pigmento, puedes añadir acrílico, pero no añadas óleo porque el gesso es de base al agua. El color gris me permite facilitar la aplicación de la segunda capa de gesso, para no dejarme huecos sin pintar. Y además, el gris medio facilita mucho la posterior apreciación tonal de nuestras obras, sobre todo en el caso de la pintura realista. Si lo prefieres, puedes almacenar el gesso, pero yo suelo utilizar lo que me sobra para aprovechar restos de madera o de tela para hacer bocetos previos u obras de pequeño formato. Ya solo nos queda esperar a que se sequen de manera natural y estaremos listos para comenzar a pintar. En la próxima clase hablaremos de las cualidades específicas de los óleos, cuáles escoger y por qué.